Fleming. Tenemos muchos más Así es. opiniones de la gente y la gente está opinando acá, pero también queremos hacer una entrevista. Ya estamos con Francisco Vidal al teléfono, multiministro, ¿no? De los gobiernos. Tanto tiempo que no nos vemos. Sí, pues, ¿cómo está Francisco? Yo lo estoy presentando como multiministro para no decir ministro del Interior. Multiministro es como el multirrustro. Claro, es como un multirroto. ¿Se sintió ofendido por las palabras de Jackson? A esta altura no, pero creo que cometió un error de proporciones el ministro Jackson. Un error histórico por una parte, que lo quiero explicar, y segundo, un error de política que perjudica mucho. Tengo un nieto cerca. Sí, se escucha, así que no se preocupe. Lo entendemos, ¿ah? Qué bueno que esté ahí chocheando. Pero me llama la atención que usted hable. Me llama mucho la atención, Francisco, que usted hable de un error histórico, ¿ah? ¿Por qué no? Por favor. Lo que pasa es que no es primera vez en la historia de Chile que generaciones que llegan al gobierno o que aspiran al gobierno critican a las generaciones anteriores. Por ejemplo, voy a dar, ciudadanos auditores, 4 ejemplos. Cuando se creó la fecha a principios del siglo XX, 1906, la fecha era muy importante, eran poquititos. En la década del 20 gobernaba Arturo Alessandri, y la verdad es que eran unos puntetes contra la generación oligárquica, plutocrática de la República Parlamentaria. Esa es la primera como rebelión generacional que hay en Chile. Pasaron los años, llegamos a 1938 y los jóvenes conservadores se salen de su partido, crean la Falange Nacional, criticando a los viejos conservadores. Llegamos a los 50, se crea la Democracia Cristiana, y critican al Partido Conservador Social Cristiano. Llegamos a los 60, y fíjate, Julio César, cuando se crea el MIR, la crítica de los miristas es a los viejos socialistas y comunistas. Cuando se crea el MAPU, el año 69, la crítica de los jóvenes demócratas cristianos es a los viejos demócratas cristianos. Cuando se produce la reforma universitaria en los 60 en la Católica de Valparaíso, en la Católica de Santiago, el discurso de los jóvenes es contra los viejos profesores, los viejos rectores. Entonces no es nuevo esto, de que una generación se sienta llamada a pulverizar a la generación anterior. Esa es la primera reflexión que hago desde la historia. Ahora, desde el punto de vista ya más contingente, hay un cierto nivel no solamente de soberbia, sino de ignorancia. Imagínate este gobierno, que es mi gobierno, yo voté por Boric en la segunda vuelta, hubiera tenido el escenario de la transición de la década de los 90. Pinochet de comandante en jefe 8 años, ejercicio de enlace el año 90, Boinazo el año 93, Manuel Colchera que se demoró 6 meses en entrar a Punta Peuco. Entonces, espérate un poquito, 9 senadores designados por Pinochet, sistema binominal, el presidente de Renovación Nacional de la época, Andrés Alamán, decía, en Chile los que mandan son los poderes fácticos, léase la SOFOFA, el Ejército y el Mercurio. Entonces, decir y colocarse en una superioridad ética y moral y política a las generaciones anteriores, bueno, es una mezcla entre soberbia e ignorancia. ¿Y usted cree que, bueno, usted me está tratando de decir que si estas generaciones se gobernado ahí, esto hubiese sido una calamidad, como es? Pero imagínate nomás. Ahora, quiero decirte además, esto a 4 meses de un plebiscito fundamental, donde el presidente Boric todos los días está llamando a la unidad de las fuerzas que lo respaldan, que son 2 coaliciones, la coalición de origen, Apruebo Dignidad, y la coalición que nos movimos en segunda vuelta para que ganara el presidente, el socialismo democrático. Imagínate el ministro Jackson diciendo que tiene superioridad moral sobre los senadores socialistas, PPD, los diputados radicales, socialistas, PPD, incluso demócratas cristianos. Entonces, es una bomba de tiempo, ¿no? Esto que ha hecho el ministro Jackson. A ver, uno puede opinar y tener una mirada crítica a la política, porque creo que el primer error de Jackson es tratar de poner como argumento el tema generacional, porque aquí
hay generaciones nuevas, no son blancas palomas, y hay ejemplos aquí en la mesa, todo, ¿no es cierto? Acá la Karina Oliva, Bade, y podemos seguir y sumar. Pero que yo creo que ya parte ahí cojeando, pero lo que sí siento que cada persona puede tener una opinión, una mirada muy crítica a la política anterior, cómo se hacía, su financiamiento, al tema del conflicto a todo. Lo que uno no logra entender es que esa crítica sea tan descarnada cuando al otro día tiene que ir a trabajar con ellos y a negociar con ellos y a relacionarse con ellos para sacar nuevos proyectos. Ahí encuentro que está la disociación. No sé cómo lo ve usted. ¿Me puede responder a la vuelta de este extra que es cortito? Un extra del departamento. Se trata de información de carácter judicial. La revisamos de inmediato con Daniela Forero Ortiz. Sí, escuche bien, es información judicial del momento. Atención, porque la Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que la exalcaldesa de esa ciudad, Karen Rojo Venegas, se encuentra privada de libertad a la espera de audiencia de extradición en Países Bajos. Recordemos que la ex jefa comunal se fugó de nuestro país cuando la Corte Suprema finalmente confirmó su presidio efectivo por el delito de fraude al fisco. Ella debe cumplir 5 años y un día de presidio efectivo por ser autora de este delito de corrupción. Sin embargo, ese mismo día que la Corte Suprema confirmó su sentencia, ella estaba sin ninguna medida cautelar, por lo que compró un pasaje en avión y se fue a Países Bajos. Fue localizada, fue detenida y según comentarios de redes sociales, la policía de ese país no sabría dónde ella se encuentra. Sin embargo, ahora la Fiscalía acaba de confirmar que ella está privada de libertad, como lo habíamos anunciado hace un par de semanas. Escuchemos ahora palabras del vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, José Troncoso. Doña Karen Rojo Venegas se mantiene privada de libertad a la espera que los tribunales de Países Bajos realice la audiencia para conocer y fallar la solicitud de extradición activa que efectuara la justicia chilena. Asimismo, la Fiscalía de Chile informa que el lugar exacto donde se encuentra privada de libertad la exalcaldesa Rojo Venegas se mantiene en reserva, atendida las formalidades legales de la legislación de Países Bajos. Una legislación totalmente distinta a la chilena. Recordemos que tampoco hay tratados internacionales de extradición entre ambos países. Lo cierto es que Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, continúa privada de libertad. Así fue confirmado por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Bio Bio, la radio. Bio Bio, siempre alerta. Francisco, ¿estamos? Estamos. Bueno, ahí le estaba expresando yo precisamente claro, tú me hablabas de como la contradicción fundamental y tienes toda la razón. Por eso es que este es un descriterio, ya vimos lo histórico, pero es un descriterio político monumental. Mira, el gobierno, ciudadano auditor, escúcheme bien, el gobierno es minoría en ambas cámaras. Los diputados de Apruebo Dignidad son 37. Los diputados del socialismo democrático son 30. Sumo me da 67. La mitad más uno de la Cámara de Diputados son 78. O sea, si no logramos votos de la democracia cristiana, del Partido de la Gente, de los ecologistas y humanistas, no sacamos ni una sola ley. En el Senado es peor. Apruebo Dignidad tiene 6 senadores. Socialistas y PPD colocan 13 más 6, 19. La derecha tiene 25. Entonces, cuando tú tienes ese cuadro, no te puedes dar el gustito, aunque lo pensaras, Julio. No puedes decirle a los que tú necesitas persuadir, argumentar los votos, que son unos compadres, pero de la última estofa, moral y éticamente. ¿Cómo a reglón seguido le vaya a pedir el voto? No, claro. Claro, sí, es que
Por eso te digo, yo creo que esa es la conversación, ¿no? O sea, yo creo que como lo que dijo Jackson lo pueden pensar miles y miles de personas. Claro. Ahora, yo lo decía antes que lo presentaron en el bloque anterior, decía, ahí está hablando en este programa como si fuera una persona independiente que trabajara en una universidad, digamos. Dando clases, que al otro día se levanta a hacer clases a los estudiantes, ¿no? Y está bien que lo piense, digamos, pero si uno tiene ese nivel de ideas, si uno cree que, ¿no es cierto?, está en otro ámbito, en otro estadio moral, a lo mejor no es el cargo para él yo creo que quedó bastante imposibilitado. Y fíjate que buen ejemplo colocas tú con el tema de la universidad. Yo creo que lo que le pasó ayer al ministro Grau es lo mismo. Cuando se manda la frasecita que la inflación beneficia a las pymes, es probable que en un pizarrón en la Facultad de Economía y Negocio, después de la ecuación número 4, uno puede argumentar en esa dirección. Pero desde el punto de vista de la política, de la comunicación, del sentido común, es una aberración decir que la inflación beneficia a las pymes, pues. O sea, nuevamente están en la clase, en la sala de clase, con los alumnos de primer año. Como que se les olvida que son ministros. Esa es mi impresión. ¿Cómo ve? Bueno, hoy día Jackson ha pedido disculpas por WhatsApp personalmente a los parlamentarios. A cada uno de ellos, los que tienen el WhatsApp, me imagino, que debe ser la mayoría. Claro. Por Twitter, públicamente, como si esto fuera poco, hizo un punto de prensa para pedir disculpas 3 veces. ¿Usted cree que con esto basta que se cierra el capítulo o usted cree que le va a ser difícil? Se cierra el capítulo en lo inmediato, pero la herida queda, pues, si así es la vida, además, en todos los planos. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, que es el que me interesa a mí y al presidente en particular, esto obliga a tener mucho más cuidado. Fíjate, en la última semana, Julio César, la ministra del Interior, pidiendo votos para la ampliación del estado de emergencia, se agarra en la cabeza. El ministro Grau, diciendo que la inflación beneficia a las pymes. Y el ministro Jackson diciendo que los socios, ellos tienen superioridad moral y política. ¿Qué tal? Estamos en problema, ¿no? ¿Y usted qué le recomendaría? A ver, yo creo que lo primero aquí es el 4 de septiembre y después, lo normal, Julio César, es que los gobiernos, ya se ha ocurrido de los últimos 32 años, a los 6 meses, 7 meses hagan una primera evaluación del gabinete por parte del presidente y sin duda todas estas cosas van en la cabeza del presidente para evaluar si siguen o no siguen en sus cargos, si cumplen la función para la cual fueron designados, pero hay que esperar, en mi opinión, después del 4 de septiembre. ¿Usted cree que hay que haber cambio de gabinete? Sin duda, porque además este gobierno, que reitero para nuestros auditores, para que quede clarito, este es mi gobierno, este gobierno tiene un problema. Si tú comparas desde Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1 y 2, a 4 meses, 5 meses de gobierno, este es el gobierno que tiene la peor evaluación ciudadana, la peor. Ninguno de los gobiernos anteriores había llegado al nivel de rechazo que tiene este gobierno a 4 meses y medio de estar instalado. Entonces, eso te obliga a personas inteligentes, como el presidente Boric, a decir, bueno, algo aquí no funciona, pues. Algo no funciona. La última encuesta, antes de ayer, el gobierno tiene un respaldo del 35% y un rechazo del 53%. Así las cosas no funcionan. Los gobiernos requieren sintonía con la ciudadanía. Requieren tener aprobación. Yo viví toda esta experiencia, Julio César. El presidente Lagos los primeros 3 años nos costó mucho. Los segundos 3 años andábamos, pero olvídate, 55% de aprobación. El presidente Lagos terminó su mandato con más del 60% de aprobación. La presidenta Bachelet terminó su mandato con un 84% de aprobación, récord. Entonces se te hacen las cosas más fáciles en el gobierno, incluso en los temas más difíciles, cuando tú tienes empatía con la ciudadanía. Y aunque sean temas duros, la ciudadanía te entiende. Pero cuando la ciudadanía te está diciendo con todos los tonos
que algunas cosas no les gustan y no funcionan, particularmente el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la inflación, bueno, el presidente tiene que escuchar a los ciudadanos que finalmente son los que lo eligieron, pues. Bueno, estamos conversando con Francisco Vidal del tema del día, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Este es el tema del día, exactamente. Que se va sumando además a estas situaciones que también ha mencionado Francisco, ¿no? Lo del ministro Grau ayer, también que se tomó la agenda. Pero Julio César, acuérdate, mira, solamente para nuestros auditores, ¿se acuerdan del peor momento el presidente Piñera, entre otros? ¿Se acuerdan cuando el ministro de Hacienda, Larraín, dijo que no había problemas con la inflación porque las flores habían bajado de precio? ¿O cuando el ministro Fontaine dijo que cuando subió el metro que había que levantarse a las 4 de la mañana para pagar menos? ¿O cuando el ministro de Salud dijo que la gente reclamaba en los consultorios y no obstante que iban a hacer vida social a las 5:30 de la mañana con 3 grados bajo cero? Entonces, cuando uno tiene el cargo de ministro, comete muchos errores. Yo cometí centenares de errores, pero hay que tener mucho cuidado en lo que dice, porque impacta en la ciudadanía. Impacta. Parece que no se dan cuenta de eso. No, claro, pero además se pueden cometer errores en el fragor de una discusión política, digamos, ¿no? Claro. O calentura, pero en un streaming, en un Twitch de cabros, digamos. En un Zoom, imagínate. Claro, entonces, porque también yo creo que también el formato es distinto, se sueltan más las personas. Yo creo que escribiste muy bien tú psicológicamente lo que le pasó a Jackson en ese Zoom. Él se sentía con un grupo de amigos o a la salida de la reunión de la CEU. Y no, pues, él es ministro las 24 horas del día, incluso cuando duerme. Entonces no se puede dar gusto aunque lo piense, aunque lo sienta. No puede decir porque le causa un daño a su gobierno, a su presidente y finalmente, por efecto, al país. Francisco Vidal, si usted fuera presidente, ¿lo hubiese sacado, no? Esperemos después del 4 de septiembre. Muchas gracias, lo llamamos el 5. Que esté bien. Que estemos bien. Gracias. Chao. Un abrazo.